Tras sobrevivir a un accidente mortal, mi marido y mi amante me vieron y gritaron solo por mis 11 millones de dólares. Hola familia, bienvenidos de nuevo. Por favor, suscríbanse y díganos desde dónde están viendo la historia en la sección de comentarios. El grito vendría después. Por ahora, solo se oía el suave zumbido de la casa Collins en Atlanta, el tic-tac constante del reloj de la cocina y la sonrisa cautelosa de Margaret cada vez que alguien los llamaba la pareja perfecta. La gente lo decía en la iglesia, en las barbacoas, en el mercado agrícola de los sábados cerca del Beltline. Tú y Richard me dan esperanza, decían los vecinos. Margaret asentía, les daba las gracias y llevaba su cesta de melocotones al coche. Desde la acera, la casa vendía el sueño. Pintura fresca, una bandera ondeando en el porche, un césped cortado con líneas limpias. Dentro, fotos enmarcadas adornaban el pasillo. Richard con un traje azul marino, Margaret con un vestido blanco. Toda una vida de vacaciones. Sus dientes brillaban en playas de arena y cabañas de montaña. Ninguna foto mostraba las discusiones nocturnas que empezaban a surgir. Ninguna foto mostraba a Richard hablando con los dientes apretados. Ninguna foto mostraba a Margaret contando las promesas incumplidas. No siempre había sido así. Cuando Margaret conoció a Richard en una recaudación de fondos en Buckhead, todo le pareció fácil. Contaba chistes que funcionaban, recordaba nombres. La llevó a un pequeño restaurante italiano, de esos con velas en botellas de vino viejas. La escuchó cuando le habló del negocio de su padre, una empresa familiar de suministros que había estado aprendiendo desde la universidad. Dijo: «Eres la persona más inteligente del lugar», como si lo sintiera. Dijo: «El dinero va y viene, pero el amor permanece», como si lo tuviera tatuado bajo la piel. Se casaron bajo los robles detrás de la casa del padre de ella. El aire olía a hierba recién cortada y azúcar. Richard susurró: «Te tengo». Cuando bailaron por primera vez, todos aplaudieron. Su padre le apretó la mano. Entonces el tiempo pasó. El padre de Margaret falleció 2 años después, dejándole la empresa y un fideicomiso que rara vez tocaba. Ella se dedicó a trabajar. Mantuvo a la gente empleada. Se sentía orgullosa al firmar nóminas y ver crecer a sus familias. Richard dijo que él también estaba orgulloso. Fundó una consultora de estrategia y operaciones y viajaba más cada año. Charlotte esta semana, decía. Nashville la próxima. Siempre la besaba en la frente antes de llevar la maleta a la puerta. Un jueves de finales de otoño, la lluvia de Atlanta corría en hilos plateados por las ventanas. Margaret removía chili en la estufa y escuchaba la radio. La puerta principal se abrió y se cerró. Richard entró con una ráfaga de aire húmedo. «Hola, nena», la llamó. Se quitó el abrigo, dejando gotas salpicando la madera. «Aquí», dijo ella. «¿Qué tal el viaje?» «Denso», murmuró, poniendo el teléfono boca abajo sobre la encimera. El tráfico era un caos. Ella probó el chile. «Necesito sal», dijo. Cogió el salero. Vio que su teléfono se encendía y se apagaba. Un segundo después se encendió de nuevo. No leyó la pantalla, pero sintió un pequeño cambio en el pecho. «Estás callada», dijo. «Solo cansada», dijo él. «¿Quieres hablar de ello?» Forzó una sonrisa. Después de cenar, se inclinó y la besó en la mejilla, y se alejó antes de que pudiera decir otra palabra. Comieron en el desayunador con la lluvia pegada a las ventanas. Margaret le contó que la empresa había conseguido una nueva cuenta: pisos para una cadena hotelera de Florida. «Es una buena noticia», dijo.
A papá le habría gustado. Richard asintió, deslizando el pulgar por el lateral del teléfono. Genial, Richard. Soltó una risita para disimularlo. ¿Puedes mirarme cuando hablo? Colgó el teléfono. Te oí. Genial. No tienes que estar celoso, bromeó, siguiendo la broma para ver si sonreía. ¿Celoso? Sus ojos se abrieron con más intensidad de la que esperaba al verme hablando de papá o del negocio. Apartó la mirada y luego volvió a mirarme. Sé que a veces es mucho. Se limpió la boca con una servilleta. Estoy orgulloso de ti, Margaret. Quiero creerlo, dijo en voz baja. ¿Qué significa eso? Empujó su silla hacia atrás. ¿Crees que no lo soy? Creo que últimamente estás en otro lugar, dijo ella. Incluso cuando estás en esta habitación, se levantó, cogió su cuenco y lo llevó al fregadero. La lluvia sonaba más fuerte. ¿Podemos no hacer esto esta noche? Ella hizo una mueca. De acuerdo. Enjuagó el cuenco. Su teléfono vibró de nuevo. Lo miró. Apretó la boca. Se lo metió en el bolsillo como si escondiera algo frágil. Más tarde, en la cama, Margaret yacía de lado, con la mano bajo la mejilla y el ventilador del techo susurrando. Richard se giró, desplazándose. El resplandor azul le tiñó los hombros. ¿Quién sigue enviando mensajes?, preguntó ella. Su voz era desenfadada. ¿Todo bien, trabajo?, dijo él. ¿Cerramos el trato a las 11? Preguntó. Es una zona horaria diferente, dijo demasiado rápido. Podría haber preguntado cuál. Podría haber pedido ver los mensajes. No lo hizo, dijo. Buenas noches, y observó el resplandor en la pared. Cuando por fin colgó el teléfono, lo dejó con la pantalla boca abajo sobre la mesita de noche. No se giró hacia ella, no la agarró. La mañana trajo un cielo despejado y la rutina habitual. Richard corrió, se duchó y se puso una camisa impecable. Sirvió café en una taza térmica. ¿De vuelta esta noche?, preguntó Margaret, recogiéndose el pelo en un moño bajo. Tarde, respondió. O temprano. Depende de este cliente. ¿Tu cliente no tiene nombre?, preguntó ella intentando sonreír. La besó en la cabeza. No me esperes despierta. Después de cerrar la puerta, se quedó en la silenciosa cocina. Se dijo a sí misma: no te pongas dramática. Él está trabajando. Los dos están ocupados. Empacó la comida y condujo por la ciudad, contemplando el horizonte alzarse, las torres de cristal reflejando el sol. En la oficina, revisó el inventario, respondió correos electrónicos, recorrió el almacén. Sus botas resonaron sobre el hormigón. Le gustaba el zumbido de las carretillas elevadoras, las caras conocidas. La forma en que un negocio funcionaba se sentía como un buen motor bajo el capó. Alrededor del mediodía, su amiga Laura de la iglesia la llamó. ¿Cómo está nuestro director ejecutivo?, preguntó Laura. ¿Sigues viniendo a la clase para parejas el viernes? Allí estaremos, dijo Margaret. Luego dudó. Laura, ¿puedo preguntarte algo tonto? Siempre, dijo Laura. ¿Alguna vez sientes que te estás perdiendo algo obvio? Cada vez que miro mi despensa, dijo Laura, e hizo reír a Margaret. Luego suavizó la voz. ¿Se trata de Richard? Margaret miró fijamente el póster de seguridad enmarcado en la pared. Es distante, dijo. Puede que no sea nada. Rara vez es nada, dijo Laura. Pero tampoco tiene por qué serlo todo. Habla con él y protege tu paz. Estoy bien, dijo Margaret, porque eso es lo que dice la gente. Te veo el viernes. Esa noche,
Richard llegó tarde a casa. La puerta del garaje gimió. Entró en la cocina oliendo acre de aeropuerto. Margaret estaba de pie junto al fregadero lavando una copa de vino. «Te toca», dijo. Se secó las manos. No podía dormir. Dejó su bolso. «Cerramos el trato», dijo. Abrió la nevera, sacó una botella de agua y le dio la vuelta a la tapa. Podría ser grande. «Eso está bien», respiró hondo. «Te extraño». Bebió. Dejó la botella. «Estoy aquí». «No», dijo ella. Su voz se mantuvo tranquila. «Tu cuerpo está aquí, pero tu mente no. Quiero saber a dónde va». Miró más allá de ella, como si tuviera algo escrito en la pared. «¿Podemos no hacer esto a medianoche? Podemos hacerlo ahora o cuando empeore», dijo ella. «Por favor, Richard, sé sincero». Miró al suelo. «Estoy bajo presión», dijo. «Inversores, clientes, no lo entenderías». «Pruébame», dijo ella. Se frotó la cara y por un segundo pareció cansado, no enfadado. «Todos quieren todo a la vez», dijo. «Siento que estoy fallando todo el tiempo. No me estás fallando por hablarme», dijo ella. Él asintió y algo en sus hombros se relajó. «Está bien», dijo. «Está bien». Se acercó. La rodeó con sus brazos y ella lo dejó. Olía a lluvia y jabón de avión. «Lo siento». Margaret quería creer que ese abrazo fue un punto de inflexión. Quería creer que duraría. Durante unos días, así fue. Cenaron en el patio cuando el tiempo mejoró. Pasearon al perro por la manzana y saludaron a los vecinos. Él bajó el teléfono más a menudo. Incluso preguntó por la cuenta del hotel. Ella le dijo a Laura: «Estamos bien». Exageré. Laura respondió: «Me alegro por ti», pero su voz denotaba cautela. Un sábado fueron a una barbacoa del barrio. Los niños corrían por el césped. Se oía música del altavoz Bluetooth de alguien. Una mujer a la que Margaret apenas conocía se acercó con un plato de papel lleno de costillas. «¿Eres Margaret?», dijo. «Soy Denise. Mi esposo trabaja a veces con Richard». «Ah», sonrió Margaret. «Mucho gusto». Denise se acercó. «Siempre decimos que Richard es el divertido», dijo. «Siempre es el alma de la fiesta. Dile que traiga a su asistente a la siguiente». «¿Cómo se llama?» «Jess». «Es una pasada». Margaret parpadeó. Su asistente. El rostro de Denise cambió como una nube que tapa el sol. «Oh, quizá me equivoqué», dijo rápidamente. «Ignórame». Se rió un poco fuerte. «Ya sabes cómo se ponen estos eventos. Nombres por todas partes. Debería tomar algo. Encantada de conocerte». Denise se alejó rápido. Margaret la vio irse. La música retumbaba. Alguien gritó en un juego de cornhole. Margaret sintió que el suelo se inclinaba un poco. De camino a casa mantuvo la mano firme en el volante. «¿Quién es Jess?», preguntó. «¿Jess?», dijo Richard, mirando por la ventana. «Ni idea. Denise dice que la llevas al trabajo», dijo Margaret. Resopló. «Denise también cree que vendo software». «No conozco a ninguna Jess», asintió una vez. No dijo nada más. El silencio en el coche no era vacío. Estaba lleno de esas cosas que dice la gente cuando cree que puede evadir una verdad con sus palabras. Esa noche, Margaret se quedó en el vestidor y se quedó mirando su ropa. Sus trajes, perfectos y oscuros, se alineaban a la perfección. Sus vestidos, suaves y brillantes. Abrió un cajón y encontró un gemelo con forma de ancla diminuta. Lo hizo girar en la palma de la mano y sintió lo pequeño que era.
Lo fácil que sería perder algo importante si no se tenía cuidado. Su teléfono vibró. Una notificación de la aplicación del banco. Lo abrió y vio una transferencia que no reconoció, pequeña pero nueva, a un nombre que no conocía. Se quedó mirando y entonces recordó. El fideicomiso tenía sus propias alertas. Richard no tenía acceso. Lo había mantenido así porque su padre era cuidadoso y un poco anticuado. Siempre guarda algo a tu nombre, solía decir. Le agradecía ese consejo. Incluso cuando pensó que no importaba, cerró la aplicación. Se dijo a sí misma, «Estás haciendo una montaña de un grano». Los días se fueron sucediendo. Una llamada a las horas de la noche, una cena cancelada, un retiro de estrategia de fin de semana en Nashville que se convirtió en 4 días. Margaret sintió que el ritmo de su vida se rompía como una canción que salta. Intentó no perseguir la canción que salta. Cocinaba, trabajaba, se sentaba en la iglesia y cantaba hasta que le dolía la garganta. Mantuvo su asiento en la clase de parejas. Observó cómo otros esposos tomaban las manos de sus esposas cuando el pastor hablaba de la gracia. Echó un vistazo al espacio vacío a su lado y juntó las suyas. Un miércoles húmedo, recogió a Richard del aeropuerto. Él se sentó en el asiento del copiloto, arrojó su bolso atrás y suspiró. «Hola», dijo ella. «Hola», dijo él. «¿Qué tal Nashville?», preguntó ella. «¿Productivo?», dijo él. Su teléfono vibró. Bajó la mirada y sonrió levemente. Luego levantó la vista, con la culpa ardiendo como un fusible fundido. «Perdón», dijo él. «¿Trabajo? ¿Te hace sonreír ahora el trabajo?», preguntó ella, con tono amable. La pregunta flotó entre ellos, leve pero aguda. Abrió la boca, la cerró y se giró hacia la ventana. «Esto me está cansando, Margaret». «¿Qué es?», preguntó ella. «La sospecha», dijo él. «Las preguntas, las mentiras», dijo ella. No alzó la voz. «Esas también me están cansando». Se giró. «No miento». «Dime la verdad», dijo ella. «¿Quién es Jess?». Cerró los ojos. «Nadie», dijo. «¿Entonces por qué sonreíste?», preguntó ella. «Porque a veces sonrío», espetó él. «¿Te parece bien?». Apretó el volante. Se le pusieron los nudillos blancos. «No pasa nada», dijo finalmente. «Pero no es nada». Al llegar a casa, atendió una llamada en el patio trasero. Margaret estaba en la cocina observándolo a través de la puerta de cristal. Él paseaba de un lado a otro, con una mano en la nuca. Rió una vez, en voz baja y discreta. Luego, como si sintiera su mirada, se giró. Sus miradas se cruzaron. Él se dio la vuelta y siguió hablando, con la boca cerca del teléfono. Esa noche, ella durmió con la ventana entreabierta, dejando entrar el aire de finales de verano. Una sirena aulló a lo lejos. Un perro ladró. El teléfono de Richard iluminó la mesita de noche a las 2:02 am. Lo cogió rápidamente, pero no lo suficiente. Un nombre brilló un segundo. Ella vio las 3 primeras letras. GS. Lo buscó a tientas y lo silenció. Se quedó quieto. Ella no se movió, no habló. Observó cómo el reloj digital marcaba las 204 y luego las 205. Pensó en la mano de su padre sobre su hombro el día que firmó los papeles que la convirtieron en dueña de una empresa y guardiana de una fortuna que no necesitaba para demostrar su valía. Pensó que él decía que el dinero va y viene. Pensó que el amor debía quedarse. Pensó que algo se iba. Por la mañana,
El sol salió como siempre. Richard tomó café de pie. La besó en la mejilla, una muestra disimulada de cariño, y dijo: «Un gran día. ¿Para ti o para mí?», preguntó ella. «¿Para los dos?», respondió él. Esbozó una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Estamos bien, ¿verdad?». Ella le sostuvo la mirada. «Lo estaremos», dijo. «Quería que fuera Sir Doctor. Quería que la tierra no se tambaleara». Él se fue, la puerta se cerró, la casa quedó en silencio. Margaret se quedó en la puerta de su habitación y sintió el zumbido del aire acondicionado, el familiar clic del reloj del pasillo. Podía oír la ciudad despertando tras el cristal, camiones en la autopista, un avión que se dirigía a Hartsfield, Jackson. Era una mañana normal en Atlanta. Parecía una vida normal, pero Margaret sabía que no era así. En algún lugar se había abierto un pequeño desgarro. Era fácil pasarlo por alto si no eras quien usaba la tela todos los días. Era ella. Sintió la atracción. Tomó su teléfono, abrió su calendario y anotó la clase para parejas del viernes por la noche. Luego, tras una larga pausa, buscó otro contacto. Era un número antiguo del abogado de su padre, un hombre que la había visto crecer de estudiante a empresaria. No lo llamó, ni siquiera le envió un mensaje. Se quedó mirando el nombre y por primera vez se preguntó si lo necesitaría. Afuera, el cielo se tornó del pálido color de una promesa. Dentro, Margaret acomodó la cama, colocó las almohadas y alisó la colcha. Pasó la mano por la tela, buscando el enganche que sabía que estaba ahí. Aún no lo veía, pero lo vería. Y cuando lo viera, nada volvería a ser igual. Si aún no te has suscrito, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad pulsando el botón de suscripción. A través de nuestras historias, construimos esperanza y damos un futuro a niños y mujeres maltratados en todo el mundo. Anímate a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué te pareció esta historia. El teléfono sonó justo después de las 22:45. Margaret estaba sentada sola en la sala, con una manta sobre las piernas y la televisión apagada, con un canal de noticias. Tenía un vaso de agua sin tocar en la mesa de centro. Se suponía que Richard regresaría esa noche de otra reunión con un cliente en Nashville, pero no había tenido noticias suyas desde el almuerzo. Cuando sonó el teléfono, el corazón le dio un vuelco. Lo cogió de inmediato, esperando su voz, pero no era Richard. Era la señora Collins. Una voz de hombre, firme pero grave. «Soy el agente Green de la patrulla estatal a la de Georgia. Llamo por su esposo, Richard Collins. Ha habido un accidente». Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Accidente? ¿Qué clase de accidente? El agente dudó. Margaret oyó papeles moviéndose de fondo. Hubo un choque en la Interestatal 75, a unos 24 kilómetros al sur de Marietta. Un tráiler se volcó. El coche de su marido estaba involucrado. Margaret agarró el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. ¿Está vivo? «Está estable», dijo el agente. «Los paramédicos lo están trasladando al Grady Memorial ahora mismo. Está consciente. Pero, señora Collins,
La pausa se hizo de nuevo. No estaba solo en el vehículo. Margaret parpadeó. ¿Qué quieres decir? Había una pasajera, dijo el agente con cuidado. Una pasajera. También la están atendiendo. Las palabras le cayeron como agua helada a Margaret. Una pasajera. Susurró el primer nombre que le vino a la mente. Jess. El agente no respondió directamente. Deberías venir al hospital. Margaret se quedó de pie, con las rodillas temblando. Allí estaré. Dejó el teléfono en el sofá y se apretó el pecho con la mano. La casa pareció inclinarse. Las fotos en la pared. Richard sonriendo y Margaret sonriendo la miraban fijamente. Una pasajera. Las palabras de Denise, como si estuvieran en la barbacoa, resonaron. Dile que traiga a su asistente. Jess. Su primer instinto fue gritar. En cambio, agarró sus llaves, su bolso y condujo hacia la noche. En el hospital, la sala de espera bullía con voces bajas, máquinas expendedoras y el chirrido de los zapatos de las enfermeras sobre el suelo pulido. Margaret entró, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Fue a la recepción. «Mi esposo», dijo con voz temblorosa. «Richard Collins. Accidente de auto». La enfermera miró su computadora. «Sí, mamá. Está en trauma B, pero las visitas están restringidas hasta que terminen los médicos. ¿Puedo verlo?», preguntó Margaret. «Por favor», la enfermera bajó la voz. «Está estable, pero conmocionado. No estaba solo en el auto. Los otros pacientes en la habitación contigua». «Lo sé», dijo Margaret en voz baja. La enfermera la miró con compasión. «Puedes sentarte ahí, mamá. Pronto te pondrán al día». Margaret se sentó, agarrando su bolso como si fuera un salvavidas. Miró las baldosas del suelo hasta que se le nubló la vista. A su alrededor otras familias susurraban oraciones, paseaban de un lado a otro, consultaban sus teléfonos. Los minutos se alargaban. Finalmente un médico con bata verde se acercó a ella. «¿Señora Collins?», preguntó. Ella se levantó rápidamente. «Sí, su esposo está estable», dijo el médico. «Múltiples fracturas, algo de hemorragia interna, pero nada que ponga en peligro su vida. Tiene mucha suerte». Margaret exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «¿Puedo verlo?», dudó el doctor. «En un momento estará consciente, pero desorientado». «¿Y la otra paciente?», preguntó Margaret. Los ojos del doctor parpadearon. «Ella también está estable». «¿Una joven?». No llevaba identificación al llegar, pero dio su nombre. Jessica Miller. Ahí estaba. Se acabaron los rumores. Se acabaron las excusas. Jessica. A Margaret se le revolvió el estómago. La amante de su marido ya no era una sombra. Era real, respiraba, estaba viva y yacía a pocos metros de distancia. Cuando por fin permitieron a Margaret entrar, el olor al antiséptico la golpeó primero. Las máquinas emitieron un suave pitido. Richard yacía en la cama, pálido, vendado, con un collarín. Abrió los ojos de golpe. Por una fracción de segundo, el alivio llenó su rostro. Luego se transformó en puro horror. «Tú». Se le quebró la voz. Sus ojos se abrieron de par en par. Su pecho se agitó. «No. No. No». Margaret se quedó paralizada. «Richard, soy yo». Se aferró a las barandillas de la cama con los nudillos tensos. «No, no lo eres. No puedes estar aquí». El pánico puro en su voz no era la reacción de un hombre feliz de ver a su esposa con vida. Era miedo. «Richard», susurró. «¿Qué te pasa?» «Soy yo».
desde la habitación contigua. Un grito atravesó el aire. Una voz de mujer frenética, aterrorizada. Margaret giró la cabeza bruscamente hacia el sonido. Las enfermeras pasaron corriendo las cortinas, intentando calmar al paciente. Jessica Miller. Margaret se volvió hacia Richard. Sus ojos miraban a su alrededor como si hubiera visto un fantasma. No deberías. No se suponía que lo hicieras. Se interrumpió, respirando con dificultad, con el sudor brillando en su frente. ¡Ay, Dios! El pecho de Margaret se encogió. Se suponía que Richard. Se suponía que debía morir. Su rostro se puso pálido. No dijo nada. Margaret se acercó, con la voz baja pero cortante. «Contéstame». Pero el monitor cardíaco de Richard sonaba más rápido. Las alarmas parpadeaban. Las enfermeras entraron en tropel, apartando a Margaret con cuidado. «Mamá, tienes que salir». Retrocedió, sin apartar la mirada del rostro de Richard. El terror en sus ojos no era por el choque, era por verla con vida. Margaret se tambaleó por el pasillo, agarrándose a la pared. El otro grito había cesado. La habitación de Jessica se quedó en silencio. Una enfermera pasó cargando provisiones, murmurando con otra. Esa chica creyó ver un fantasma. No dejaba de repetir que no debería estar allí. El pulso de Margaret latía con fuerza en sus oídos. 2 personas. La misma reacción. El mismo miedo. Su mente corría. ¿Qué querían decir? ¿Por qué gritarían los dos al verme? ¿Qué esperaban? Que estuviera muerta. Se quedó paralizada hasta que una mano le tocó el brazo. Era el agente Green, el agente de patrulla que había llamado. Había venido a presentar una denuncia. ¿Se encuentra bien, señora Collins?, preguntó. Ella lo miró con labios temblorosos. Número. No estoy bien. El oficial la miró fijamente. A veces los accidentes no son accidentes. Las palabras le resultaron pesadas. Margaret contuvo la respiración. Se giró hacia la habitación de Richard, donde las máquinas aún sonaban y las enfermeras aún trabajaban. Pensó en la confianza que su padre le había dejado. Los 11 millones de dólares que su esposo siempre afirmaba que nunca le habían importado. Y por primera vez, Margaret se hizo la pregunta que había estado evitando durante años. ¿La había amado Richard de verdad alguna vez? ¿O había estado esperando el momento perfecto para borrarla? Sabía que la respuesta llegaría antes de lo que deseaba, porque el choque no fue el final. Fue solo el principio. A través del cristal, Margaret vio a Richard paseándose por el patio, con el teléfono pegado a la oreja, susurrando palabras que ella no podía oír. Luego, riendo suave y disimuladamente, sus miradas se cruzaron. Él se quedó paralizado. Ella se quedó paralizada. Luego él apartó la mirada y siguió hablando. A Margaret se le encogió el pecho. Algo se rompía, y rápido. No tenía ni idea de que en cuestión de días estaría en una habitación de hospital, mientras su marido y su amante la miraban y gritaban como si hubieran visto un